En el video anterior hablamos de teorías que parecían ciertas y no lo eran. Ideas que convencieron a millones de personas, pero que con el tiempo se demostraron falsas. Esta vez vamos a hacer lo contrario. Porque a lo largo de la historia también han existido teorías que fueron ridiculizadas, ignoradas o llamadas conspiraciones. Hasta que la ciencia, la historia o documentos oficiales demostraron que eran reales. Quédate en dato inédito y conocerás 10 teorías que parecían mentira, pero resultaron ser ciertas. Número 1. Un continente oculto bajo el océano. Durante años, algunos geólogos sospechaban que, cerca de Nueva Zelanda, podía existir una enorme masa continental sumergida. La idea parecía exagerada. Pero en 2017, científicos confirmaron algo sorprendente. Existe un continente llamado Zealandia. Tiene un tamaño similar al de la India, pero alrededor del 94% está bajo el océano. Durante millones de años estuvo oculto bajo el agua, y por esto los científicos pensaron que las islas de esa región eran simplemente fragmentos de tierra dispersos, restos aislados sin relación entre sí en medio del océano. A veces incluso los continentes pueden pasar desapercibidos. Número 2. Los vikingos llegaron a América antes que Colón. Durante siglos se creyó que Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a América. Pero las sagas nórdicas hablaban de viajes mucho más antiguos. Narrando travesías por mares desconocidos y tierras lejanas al otro lado del océano. Muchos pensaron que eran solo historias, relatos exagerados de marineros y exploradores vikingos que parecían más leyenda que realidad. Hasta que arqueólogos encontraron restos de un asentamiento vikingo en Canadá. El lugar se conoce como el Enso Meadows, donde se descubrieron restos de casas de turba, con herramientas y evidencias claras de presencia nórdica hace más de 1000 años. Con esto queda claro que los vikingos habían llegado a América unos 500 años antes de Colón. Número 3. Algunas ciudades de la Biblia existieron realmente. Durante mucho tiempo, varios relatos bíblicos fueron considerados solo historias simbólicas. Sin embargo, excavaciones arqueológicas han descubierto varias ciudades mencionadas en esos textos antiguos como Jericó, Babilonia y Nínive. Restos de murallas, templos y registros históricos han confirmado que algunos lugares descritos en la Biblia existieron realmente. Revelando que detrás de muchos de esos relatos había escenarios históricos y civilizaciones reales. La arqueología no confirma cada detalle de esos relatos, pero nos muestra que algunas de esas antiguas historias estaban más cerca de la realidad de lo que muchos imaginaron. Número 4. Las ondas gravitacionales existen. En 1916, Albert Einstein predijo algo extraño. Ondas invisibles que se moverían a través del espacio-tiempo cuando ocurren eventos cósmicos enormes. Durante décadas muchos científicos pensaron que sería imposible detectarlas. Pero en 2015, un observatorio llamado LIGO logró registrar estas ondas por primera vez.
utilizando enormes detectores láser, capaces de medir cambios increíblemente pequeños en el espacio-tiempo, identificando que éstas habían sido generadas por la colisión de dos agujeros negros. Una predicción de hace un siglo finalmente había sido confirmada. Número 5. Los microbios causan enfermedades. Durante siglos las enfermedades se atribuían a malos olores, castigos divinos o desequilibrios del cuerpo. La idea de que organismos invisibles pudieran enfermarnos parecía absurda. Pero en el siglo XIX, científicos demostraron que bacterias y virus eran responsables de muchas enfermedades. Este descubrimiento cambió completamente la medicina. También impulsó el desarrollo de la microbiología y el uso de microscopios más avanzados, que permitieron observar por primera vez ese mundo invisible de microorganismos. Hoy en día, gracias a ese conocimiento, existen vacunas, antibióticos y tratamientos que han salvado millones de vidas en todo el mundo. Lo invisible resultó ser una de las mayores amenazas para la salud humana. Número 6. La sociedad secreta de los Illuminati existió. Hoy los Illuminati son parte de innumerables teorías conspirativas. Pero su origen es real. La Orden de los Illuminati de Baviera fue fundada en 1776 en Alemania. Era una sociedad secreta que buscaba promover ideas de la Ilustración. Sus miembros se reunían en secreto y defendían conceptos como la razón, el pensamiento crítico y la separación entre la Iglesia y el poder político. El grupo fue prohibido por el gobierno pocos años después. Su existencia histórica es real. Y desde entonces, su historia ha estado rodeada de teorías que todavía hoy despiertan curiosidad y controversia. Número 7. Gobiernos realizaron experimentos de control mental. Durante años la idea de que gobiernos experimentaran con la mente humana parecía paranoia. Pero documentos desclasificados revelaron programas secretos durante la Guerra Fría. En estos experimentos se probaron sustancias prohibidas, hipnosis, privación sensorial y manipulación psicológica. Uno de los proyectos más conocidos fue el MK-Ultra. Miles de personas fueron utilizadas en experimentos sin su consentimiento. Fue dirigido por la CIA y permaneció en secreto durante años hasta que parte de sus archivos comenzaron a salir a la luz. El programa fue investigado años después por el Congreso de Estados Unidos, cuando salieron a la luz documentos y testimonios sobre estos experimentos. Y cuando comenzaron a revelarse los detalles, la historia resultó ser mucho más oscura de lo que muchos creían. Número 8. La Segunda Guerra Mundial se ganó también con engaños. Durante la guerra, no solo se usaron armas, también se usaron mentiras. Los aliados crearon ejércitos falsos, tanques inflables y operaciones de desinformación, todo con un objetivo: confundir al enemigo. Unidades especiales difundían rumores en los pueblos, realizaban transmisiones de radio, simulando movimientos de tropas y utilizaban grabaciones de sonidos de armas, vehículos y artillería para aparentar grandes presencias militares. También colocaban carros inflables, equipos falsos e incluso maniquíes para hacer creer que había miles de soldados donde en realidad casi no había ninguno. Estas estrategias ayudaron a desviar tropas alemanas y facilitar operaciones militares clave.
La guerra también se ganó con engaños cuidadosamente planeados. Número 9. El experimento Tuskegee. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo un estudio médico sobre la sífilis. El objetivo era observar cómo avanzaba la sífilis en el cuerpo humano cuando no se trataba. Para hacerlo, reclutaron alrededor de 600 hombres afroamericanos, muchos de ellos agricultores pobres. A 399 de ellos ya les habían diagnosticado sífilis, y los otros se usaron como grupo de control. A los participantes no se les dijo que tenían la enfermedad, les dijeron que estaban siendo tratados por mala sangre, un término común en la época. Incluso después de que la penicilina se convirtió en una cura efectiva en los años 40, muchos de los participantes no recibieron la medicina, porque los investigadores querían seguir observando la evolución natural de la enfermedad. El escándalo salió a la luz en 1972 y provocó cambios importantes en las regulaciones éticas de la investigación médica en Estados Unidos. Número 10. El caso Epstein. Durante años, muchas denuncias sobre Jeffrey Epstein fueron minimizadas o tratadas como un escándalo aislado. Algunos incluso pensaban que las historias sobre conexiones con personas poderosas eran solo exageraciones. Pero con el tiempo, testimonios, documentos judiciales e investigaciones periodísticas comenzaron a revelar una red mucho más amplia. Incluso hoy, el caso sigue generando investigaciones y revelaciones. En 2026, se han publicado millones de páginas de documentos y archivos relacionados con Epstein, mientras autoridades y legisladores siguen revisando esos registros, donde aparecieron nombres influyentes, acuerdos legales y vínculos que durante años habían permanecido en silencio. Lo que parecía ser la historia de un solo hombre terminó mostrando que había mucho más detrás. La historia está llena de ideas que alguna vez fueron ridiculizadas. Algunas resultaron ser completamente falsas, pero otras terminaron revelando verdades inesperadas. A veces lo que parece una conspiración, un mito o una locura, con el tiempo resulta ser de verdad. ¿Conocías alguna de estas teorías? Déjamelo saber aquí en Dato Inédito. Recuerda suscribirte, no te olvides de comentar y darle me gusta al video. También activa la campana de notificaciones, así cada vez que suba un nuevo video serás el primero en disfrutarlo.